La defensa virreinal de las Islas Malvinas, de Alberto Allende Iriarte. Las Islas Malvinas nos pertenecen sin duda alguna, por herencia de nuestra madre patria. Es importante analizar cuánto sacrificio y sinsabores le costó a España la defensa celosa de dichas islas contra las pretensiones británicas. Pretensiones que, perseverando en sus objetivos, llevaron a cabo con la usurpación de nuestro territorio en 1833, con el buque de guerra Clio. Inglaterra, en la plenitud de su poderío, con este despojo a la nueva nación redondeaba sus planes de hegemonía total del mar, en poder del Atlántico Norte, con las conquistas del Cabo de Buena Esperanza en 1806, Santa Elena y otras islas de importancia en 1815, completaba con las Malvinas su pleno dominio marítimo y quedaba en sus manos la llave de acceso al Océano Pacífico por el estrecho de Magallanes, en la puerta misma del pasaje de Drake. Desde el discutido descubrimiento de las islas, atribuido a Américo Vespucio, se producen los hechos políticos conocidos de su ocupación por parte de España al fundar el Puerto Cruzada y por Francia, que fija un asiento en la Bahía de la Soledad en 1764, por medio del coronel Luis Antonio Bougainville, quien lo abandona al poco tiempo mediante una indemnización. España efectiviza la soberanía de estas islas con el nombramiento del gobernador Felipe Ruiz Puente el 4 de octubre de 1766. Inglaterra, por su parte, en 1765, con la expedición del comodoro Byron, inicia sus pretensiones tomando posesión del antiguo puerto español. Cruzada que denomina Egmont y que abandona a los 3 días sin dejar población. Los ingleses retornan nuevamente con otras expediciones y entablan un litigio con la corona española que finaliza con el abandono por Gran Bretaña en 1774 de las Islas Malvinas. A partir de entonces, España ejerce plenamente su derecho soberano sobre las islas, manteniendo comunicaciones y con un acantonamiento en el Puerto Soledad. Por célula del 22 de agosto de 1620, Felipe III impuso a sus virreyes la sabia medida de que, al terminar su mandato, dejaran a sus sucesores una noticia e instrucciones del estado en que quedaban los asuntos de su gobierno. Creado en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, esta disposición, practicada hasta entonces en otros virreinatos, fue impuesta por España en el nuevo régimen colonial. De los 11 virreyes de Buenos Aires se conocen 5 de estas memorias publicadas, algunas en forma parcial y recopiladas en el año 1945 por la Biblioteca Histórica Colonial. Los virreyes Pedro de Ceballos, Juan José Bertis, el marqués de Loreto, Nicolás de Arredondo y el marqués de Avilés son sus autores, pero solo los 4 primeros hablan de las Islas Malvinas, relatando en sus exposiciones lo gravoso y los sacrificios que les deparan la firme orden real de mantener la soberanía sobre las islas. También destacan la continua defensa de que España debía mantener sobre las pretensiones británicas en la parte austral del virreinato. La prioridad de la corona. Ya en 1778 el ministerio español adoptaba medidas para poner en guardia sus posesiones de un sorpresivo ataque inglés, y por reales órdenes del 24 de enero, del 6 de febrero y del 24 de marzo de dicho año, el virrey Berti fue advertido de las circunstancias críticas que atravesaba la política internacional. El primer virrey de Buenos Aires, el teniente general don Pedro de Ceballos, que duró solo unos meses, gobernó con gran actividad, desde el 15 de octubre de 1776, regresando a la metrópoli en junio de 1778. Ceballos logró la implantación definitiva del virreinato, ya que su creación era provisoria,
por Real Cédula del 1 de agosto de 1776. Es decir, que casi a partir de la iniciación del nuevo régimen colonial, España se encontraba en posesión de la plena soberanía sobre las islas, que como hemos dicho, habían sido abandonadas por Inglaterra en 1774. Al respecto, en su memoria, en su apartado titulado Malvinas, Ceballos expresa: uno de los principales encargos que he recibido de la corte es respectivo a las Islas Malvinas. A partir de la primera memoria virreinal veremos que todos los representantes del rey destacaban la prioridad que daba la corona a esta importante posesión insular. Luego de exponer que el comandante Ramón de Caraza quedara como gobernador interino, expresa que por medio del teniente de navío don Santiago Ereta, quien partió para las islas el 2 de febrero de 1778 al frente de 3 barcos de guerra llamados San Cristóbal, La Gloria y la Nuestra Señora de Olivera, le remitió los caudales y especies para la atención y subsistencia de aquella fortaleza, exigiéndole una puntual rendición de cuenta que sirviera en lo sucesivo para este y otros negocios de su naturaleza. Luego el virrey explica la necesidad de los futuros reconocimientos de destruir las anteriores construcciones británicas en Puerto Egmont, expresando que se vayan arruinando y destruyendo las piezas y oficinas que allí permanezcan, de modo que ni los de aquella nación, ni los colonos, ni otros piratas o corsarios encuentren abrigo en que establecerse. Por Real Célula del 27 de octubre de 1777, Carlos III dispuso dejar firme el cargo de virrey y nombrar al teniente general Juan José de Bertis para desempeñar en propiedad. No es materia de este trabajo destacar la encomiable obra realizada por este virrey, quien no solo hizo prosperar a Buenos Aires en forma llamativa, sino que logró la división política del virreinato en intendencias, afianzó las fronteras con los indios y demostró ser todo un economista. Esta preocupación de Bertis por el aspecto económico de su gobierno y a fin de utilizar prácticamente su presupuesto, lo llevó a analizar en profundidad el costo de cumplir con la orden real de mantener las islas. En su memoria y bajo el título Islas Malvinas expone: cuando me encargué del mando de esta provincia, hice calcular el gasto a que ascendía anualmente la conservación de estas islas. Este crecido gasto me empeñó a buscar medios para conseguir el mayor ahorro de la Real Hacienda. Continúa relatando las consultas que efectuó a marinos, al ex gobernador Luis Puente y al nuevo designado capitán de fragata don Francisco Gil, y dice: me franquearon con sus experiencias y arbitrios más oportunos para que, mejorando el servicio, la defensa del puerto, se consiguiese un considerable ahorro al erario, a fin de que, instruido el real ánimo determinase ese punto. Su majestad lo que fuese más de su real agrado. Este plan fue aprobado en todas sus partes, aumentándose por el ministerio algunas prevenciones que se regularon convenientemente con la conservación de las islas, como se verá por la Real Orden e Instrucción el 9 de agosto de 1776. Continúa el virrey su memoria y aquí nos determina claramente que no existió tal fundación de Puerto Egmont, sino que los ingleses le impusieron este nombre a otro ya existente en el mismo lugar fundado por los españoles. Después que los ingleses evacuaron el puerto que llaman Egmont, los españoles antiguamente de la cruzada, los españoles antiguamente de la cruzada, el gobernador de Malvinas, en virtud de la orden que tenía de reconocerlo todos los años para avisar si volvían a ocuparlo, envió en 1777 a partir esta diligencia y halló el piloto comisionado
la novedad de que no habiendo embarcación en el puerto ni habitante en tierra, se vieron varios edificios menores construidos como hornos, fraguas y ciertos cubiertos para guardar materiales que habían bastante acopio. Esto motivó la orden real del 30 de junio de 1777 que mandó a destruir y quemar todas las existencias a fin de evitar, al decir del virrey, al regreso de las personas que lo hubiesen dejado, le faltase este auxilio y se fuesen retando o imposibilitando que se estableciesen de nuevo. Firme voluntad española. En esta orden, ya declarada, la guerra con Inglaterra fue cumplida por el piloto de la Real Armada, don Juan Pascual Calleja. El virrey Bertis, ante la imposibilidad de defender las islas de Inglaterra, elaboró un plan de abandonarlas, explicando que si los británicos las tomaban, se producirían estas consecuencias. Lograrían hacerse de más de 500 cabezas de ganado mayor, de muchas harinas, hornos, utensilios y otros auxilios que les servirían de refresco para continuar su expedición, hacer el corso u otros designios que pudiesen traer, de modo que así debe considerarse aquel un puerto que en tiempo de guerra da mucho cuidado por el deshonor de perderse, que consiguiente utilidad y ventaja del enemigo, y en el de paz causa crecidos dispendios al radio. Y con ese cierto conocimiento tendría yo por mejor partido abandonarle, matar el ganado, destruir los edificios y entregar al fuego cuanto no se pudiera transportar, pues de esta suerte no encontrarían los enemigos de qué aprovecharse, ni se expondrían el honor de las armas. Esta retirada táctica que proponía Bertis se estrelló con la firme voluntad real, que contestó con la Real Orden de junio de 1780, en la siguiente forma: instruido el rey muy por menor de todos los antecedentes que motivaron la adquisición de las Islas Malvinas y su conservación, y de esta proporción tienen por muy peligroso y perjudicial a sus intereses el abandono de aquel establecimiento, porque la Corte de Londres podía refutar entonces las Malvinas como cosa pro del edictio habitat, que se adquiere en favor del primer ocupante por el derecho de la gente. La ocupación de aquel territorio es un gravamen de la corona como lo son otros, a trueque de que no los tengan nuestros enemigos, que desde allí lograría un punto fijo de apoyo y de descanso para establecerse en las cercanías del estrecho de Magallanes, invadir nuestros establecimientos y montar con facilidad el Cabo de Hornos. No por esas razones es el ánimo del rey se halla de mantener una formal población, ni que sea precisamente en el mismo puerto de la Soledad, pues si se fuese mejor transferirle a Puerto Ecmo o de la Cruzada, que su majestad se haga así, como un pequeño presidio capaz solo de resistir a algunas embarcaciones ligeras que puedan llegar allí con motivo de la pesca, y no a un ataque o expedición formal, de manera que en cualquier tratado no pueda alegar a Inglaterra su posesión pacífica y nuestro abandono. No obstante, Bertis, con igual propósito, ordenó en 1783 al gobernador de San Julián, al entonces comandante don Félix de Iriarte, destruir o incendiar el fuerte para evitar que fuera utilizado por los ingleses en sus correrías. Al abandonar el territorio, Iriarte, padre del brigadier general Tomás de Iriarte, dejó un madero con la siguiente inscripción: esta bahía de San Julián, sus territorios y sus costas, el puerto deseado, Santa Elena, San Gregorio, San José y Santa Cruz, con todas sus dependencias de esta costa patagónica, pertenecen al dominio del rey de España, de que ha tenido y tiene la posesión, y como tal, de su real orden. Se visitan anualmente para que ninguna nación las pueda ocupar.
El tercer virrey de Buenos Aires, brigadier Nicolás del Campo, marqués de Loreto, entró al gobierno el 7 de marzo de 1784. En la parte de su memoria que nos interesa destacar la importancia de utilizar los recursos de la pesca y la captura de lobos marinos, propendiendo al desarrollo económico y demográfico de las islas, expresa que había propuesto a la Corte de Ocupación de más puntos en las Islas Malvinas, agregando en aquellas costas y en las Islas Malvinas desde el ingreso de este gobierno active los reconocimientos que debían hacerse. Vemos en esta memoria nuevamente la firme voluntad de la corona que demuestra la visión geopolítica de los reyes de España al defender a toda costa sus posesiones insulares. El marqués de Loreto termina diciendo, como también el enterarse de lo que sobre mantener o no dichas islas había meditado mi antecesor y resolvió el rey para lo primero. Sucedió al marqués de Loreto al teniente general don Nicolás de Arredondo, quien recibió el cargo el 14 de diciembre de 1784. Durante 10 años, hasta el 5 de febrero de 1794, en su memoria, el título Establecimiento de las costas patagónicas y las Islas Malvinas ocupa del aspecto que nos interesa al comenzar diciendo, estas modernas colonias nuestras, que muy bien pueden llamarse colonias militares, o en el todo o en parte van tomando con el tiempo su incremento en población y cultivo. Luego explica que el comandante oficial de Marina en sus expediciones anuales de las Malvinas debe inspeccionar cuidadosamente las ensenadas y parajes abrigados que pudieran servir de sostén a naves extranjeras. Esta precaución demuestra la constante vigilia en que vivía el régimen colonial, siempre acosado por la codicia de los marinos ingleses. Termina en su memoria diciendo, de todas las maneras siempre conviene a nuestro monarca conservar estas islas, de que voy hablando, aunque es mucho el dinero que anualmente cuestan sin esperanza alguna de reintegro, bien que al cabo de años podrán algunos rendimientos al erario. Analizando estos documentos coloniales sacamos como conclusión la inquebrantable voluntad de los reyes de España para defender la parte austral de su virreinato a cualquier precio, reiterando sus instrucciones a los virreyes del Río de la Plata de sostener las Malvinas y el sur patagónico en cualquier forma. Esta determinación tenía el fin de evitar la penetración británica, que durante años codició la posición de las islas como un punto de apoyo que le diera acceso al Pacífico y proyección austral. Los virreyes de Buenos Aires cumplieron fielmente la misión ordenada por su rey y el usurpador inglés recién pudo concretar en 1833 ante la nueva nación momentáneamente su objetivo. Nuestros reclamos fueron iniciados por el gobernador de Buenos Aires a cargo de las relaciones exteriores, don Juan Ramón Balcarce, por intermedio de su ministro, don Manuel Moreno, en forma inmediata después del atropello. Desde entonces, ininterrumpidamente por 150 años, nuestro país ha efectuado sus protestas a Gran Bretaña en todas las instancias sin obtener respuesta. Las Islas Malvinas fueron celosamente guardadas en la época colonial por los virreyes de Buenos Aires para su rey y para nosotros, los hijos de España.